Hola mis queridos, el día de hoy vamos a hablar de ser esclavos. ¿Sí? Puede que les llame la atención el término en esta época donde vivimos supuestamente, y digo supuestamente, en una democracia, en un estado de derecho. Pero vamos a irnos un poquito más atrás al tiempo de Cristo, donde efectivamente existían personas de primera y segunda categoría. Y no solamente eso, sino que existían los siervos y además los esclavos. ¿Quiénes eran los hombres de primera categoría? Eran los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos de Roma. Hoy en día, en la práctica, se supone que todos somos ciudadanos. Pero, ¿es esa la realidad? ¿Quiénes eran los ciudadanos de segunda categoría? ¿O quiénes eran los de segunda? Bueno, era muy simple. En el tiempo de Jesús eran todas aquellas sociedades que habían sido capturadas por Roma y habían sido anexadas al imperio y que podían mantener ciertas libertades siempre y cuando cumplieran con lo que el imperio les imponía. Era una pseudo libertad. Podían seguir con su lenguaje, con sus monedas de cambio, podían aplicar ciertas leyes, pero no todas. Y podían seguir con ciertos rituales, prácticas de sus creencias religiosas, pero no todas. Y obviamente, cuando estaban enfrentados a uno que sí era ciudadano, tengan por seguro que nunca iban a ganar un juicio. Bueno, mejor ni hablemos de los siervos ni los esclavos, que esos ni siquiera llegaban a un juicio, ni siquiera entraban al juicio. ¿Por qué? Porque eran castigados cuando querían, como querían, por quienes eran sus dueños. Ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con hoy? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Bueno, tiene que ver mucho. Más aún aquí en Chile el día de hoy, con todo lo que está pasando. Primero quiero que entiendan que el cristiano actual, ante el mundo, quiere decir, ante la sociedad, no es un ciudadano. Ni de primera, ni de segunda. A menos que se someta a lo que los de primera quieren. Porque el cristiano que solo se somete a Dios y no se somete a lo que el mundo quiere, ni siquiera alcanza a ser un ciudadano de segunda. Es un esclavo. Y lo más triste de todo es que no se dan ni siquiera cuenta. Quiero que entiendan que el día de hoy el mayor engaño de Satanás no es lo que ustedes piensan. No es la marca que algunos dicen o que nos van a obligar a hacer ciertas cosas. No. No tiene nada que ver con eso. Satanás el día de hoy ha hecho una obra maravillosa. Y esa es ponerle una mordaza y una venda a los cristianos.
El día de hoy Satanás, su obra más grande es hacer creer al cristiano que es salvo. Así de simple. Es hacerlo creer que es salvo. Y gracias a eso, el cristiano de hoy está completamente esclavizado en el mundo y no lo logra entender. Y voy a darle un par de ejemplos para que ustedes vayan dándose cuenta de lo crítico que es. Dios nos dijo que éramos libres. ¿Pero libres para qué? ¿Para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad de Dios? Si usted analiza eso y empieza a pensar todo lo que tiene que hacer el día de hoy en su diario vivir, se va a empezar a dar cuenta de que su primer amor, que debería ser Cristo y Dios, ni siquiera alcanza a tocar 1/10 de su día. Y usted se dice cristiano. Fíjense que Cristo no le dijo a los apóstoles: llénense de cosas, agarren todo lo que puedan y síganme. Les dijo: síganme. Y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Me van siguiendo? El cristiano actual no es capaz de dejar ni la billetera, ni el trabajo, ni la casa, ni nada. Porque eso es primero. Y se dice cristiano. Cuando uno empieza a observar las cosas y empieza a darse cuenta de que en realidad el que se dice cristiano está más que esclavizado en el mundo, es ahí donde ustedes tienen que empezar a darse cuenta de que no conocen a Dios y que están sirviendo a un Dios ficticio que los hace creer que están haciendo la voluntad del Dios perfecto. Lo más triste de todo esto es que ustedes se dicen hombres libres, cuando la realidad es que son esclavos del mundo, porque no decidieron correctamente, porque no entendieron lo que Cristo les enseñó. Pero volvamos a las definiciones del inicio. ¿Dónde estarían? Bueno, simple. Son ciudadanos de segunda categoría. Del mundo. No de Dios. Porque simplemente lo que hicieron fue seguir practicando sus creencias, seguir practicando lo que ustedes creen que es bueno, pero cuando el mundo los aprieta, ustedes ceden al mundo inmediatamente. No son ciudadanos, son de segunda clase en el mundo. Cristo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué, si yo soy un hijo de Dios, tendría que tener aflicciones?
Porque el mundo no te va a aceptar como hijo de Dios. Y te va a tratar de esclavizar para que tú hagas lo que Él quiere. Quiero que entiendan esto. Mientras usted más ciudadano es en el mundo, menos ciudadano usted es de Dios. Por tal, es inversamente proporcional, matemáticas. Usted se somete al mundo y hace las cosas que el mundo quiere, usted es del mundo. Si el mundo lo quiere obligar a usted a hacer lo que el mundo quiere, usted está siendo esclavizado por el mundo por cuanto es libre a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque el esclavo se niega a cumplir con lo que quiere su amo. Y por eso le pegan, y por eso lo amarran, y por eso lo mantienen con cadenas. Porque el esclavo, no viéndose con cadenas, se va a arrancar. Porque no va a querer estar sometido a la voluntad del amo. Pero hoy en día todos se someten al mundo. Y los que no nos sometemos al mundo somos esclavizados. Y vivimos esclavismo. El día de hoy yo soy esclavizado por el mundo. Y nadie lo ve. Porque no entienden lo que es ser libres. El hombre cristiano debe hacer lo que Dios le manda. Siempre. Y cuando el mundo quiere obligarlo a ir en contra de lo que Dios dice, se debe rebelar. Y no se debe someter a lo que el mundo quiere. ¿Ustedes creen que a Cristo solamente lo mataron porque lo odiaban? A Cristo lo mataron no solamente porque lo odiaban, es porque no soportaban que no hiciera lo que ellos querían. Y ese es el asunto, señores. Dios dice que nosotros tenemos que someternos entre nosotros, los cristianos, no ante el mundo. Es cierto que tenemos que seguir ciertas reglas del mundo, pero cuando esas reglas del mundo son utilizadas en contra de lo que realmente deben ser usadas, nosotros debemos rebelarnos. De la misma forma que lo hacen algunos objetores de conciencia que dicen yo no voy a practicar un aborto a una mujer porque eso es matar. Bueno, eso también se tiene que aplicar en todos los aspectos de la vida. Y si eso significa que usted debe dejar de tener ciertas cosas que quiere, bueno, tendrá que dejarlas. Pero primero es Dios. Pero hoy en día es mucho más fácil ceder ante las presiones del mundo antes de hacer la voluntad de Dios. Así que empiecen a entender el nivel en el cual ustedes están parados para entender si realmente son cristianos o son esta burda ficción creada por Satanás para complacer la imagen que tienen muchos de lo que es el cristianismo. El cristianismo no es lo que se ve hoy. El cristianismo es exactamente el mismo que practicó Cristo y sus apóstoles. El que no practique eso
está aún en el mundo y practica lo del mundo. Y no hay excusa, señores, porque si no ha habido un arrepentimiento profundo y un entendimiento completo de cuán pecador se es imposible que Cristo envíe al Consolador a su vida. El Espíritu Santo no puede obrar si usted no le permite convencerlo de su propio pecado, de su propia maldad. Y mientras usted no esté convencido de lo pecador que es, de lo delincuente que es, no va a ser capaz de entender nada. Y va a seguir con la venda puesta, haciendo lo que Satanás quiere, y se va a perder. Así es que el que quiere realmente conocer, va a buscar a Dios con todo su corazón y va a buscar la ayuda idónea que requiere para poder hacer esa obra. Pero que les quede claro que la ayuda idónea no va a estar todo el tiempo buscándolos a ustedes, porque son ustedes los que deben buscar a Dios. Dios está siempre ahí, tocando la puerta. Pero son ustedes los que deben abrir la puerta y pedirle a Dios. Porque de otra forma no funciona. Que Dios los bendiga, como siempre lo hace, a buenos y a malos. Pero por sobre todo le abra los ojos a quienes hoy son esclavos del mundo, pensando en que son libres en Cristo.